En esta segunda sesión del taller de presupuesto y plan de mercadeo para restaurantes C A y B, veremos cómo se estructura el estado de resultados pro forma, que como te habíamos comentado es la forma en que se presenta un presupuesto. Para ello, una vez obtenido el pronóstico de ventas, vamos a calcular los costos y gastos de la operación de alimentos y bebidas. Para poder calcular los costos y gastos de nuestro presupuesto, primero tenemos que identificar cómo se comportan los costos y los gastos de nuestra operación, ya que de acuerdo al comportamiento de cada uno de ellos aplicaremos una metodología. Normalmente en las operaciones de alimentos y bebidas tenemos costos que son 100% variables, es decir, que se comportan en relación a la venta. En la medida que las ventas aumentan, también aumenta el costo. Este es el caso, por ejemplo, de las materias primas que se utilizan para la preparación de comestibles y bebidas. Por otro lado, también tenemos gastos fijos, que son aquellos que no cambian a lo largo del año, como por ejemplo el alquiler o la planilla que se paga a los empleados para cubrir las necesidades de la operación. Pero también tenemos un tercer grupo, que son aquellos gastos que tienen un componente mixto, es decir, que tienen una parte variable y una parte fija. A estos últimos se les conoce como semivariables y utilizaremos una metodología especial para calcularlos en relación al pronóstico que hemos hecho de ventas en la primera sesión de este taller. Comencemos por estudiar cómo se calcula el primer grupo de los costos y gastos. En este caso serían los costos variables. Como les decía anteriormente, los costos variables hacen referencia específicamente al costo de materia prima o costo de venta de la operación de alimentos y bebidas. Este es el costo más fácil de calcular de todo el presupuesto, ya que solamente vamos a utilizar una multiplicación. Pero antes de hacerlo, debemos definir nuestra política de costo. Nuestra política de costo hace referencia a la meta que nosotros queremos cumplir en relación al costo de materia prima. Por ejemplo, en un restaurante formal o un departamento de alimentos y bebidas, es muy normal que la política de costo sea cercana al 30%, entre el 28 y el 32%, dependiendo del tipo de operación. Esto quiere decir que nuestra meta a alcanzar es que por cada $100 que se vendan, el costo deberá ser entre 28 y 32 dólares. Dependiendo del tipo de operación, puede haber políticas de costo del 40, del 50 o inclusive hasta del 20%. Lo primero que vas a hacer en tu operación es definir cuál es la política de costo. Una vez lo hayas hecho, simplemente vas a multiplicar el pronóstico de venta que calculamos en la primera sesión de este taller por esa política de costo. Es decir, que vas a multiplicar la venta del pronóstico por el porcentaje de la política de costo y así obtendrás el costo de materia prima para el presupuesto. Este procedimiento lo tienes que repetir con cada uno de los meses para obtener el total de los 12 meses del año siguiente. El siguiente grupo de gastos de nuestro presupuesto son los gastos fijos. Los gastos fijos son aquellos que permanecen constantes durante todo el año y que no cambian por variaciones en las ventas. Los gastos fijos en la operación de alimentos y bebidas sí cambian, pero por otras razones. Por ejemplo, por decisiones discrecionales de la gerencia que decide aumentar
o no un salario, porque decide adquirir una obligación nueva, porque decide comprar un artículo o cualquier otra decisión de parte de la gerencia. También pueden variar por disposiciones de ley. Por ejemplo, es muy normal que cuando tenemos empleados con salarios mínimos legales, la ley nos obliga a hacer un incremento cada año y así sucesivamente. Lo primero que vas a hacer es identificar dentro de tu estado de resultados cuáles gastos tienen ese comportamiento. Por ejemplo, la planilla. La planilla generalmente es igual todos los meses, de tal manera que lo que tienes que hacer es decidir con qué cantidad de personas vas a trabajar el año siguiente y cuál es el salario que van a tener el año siguiente. Así vas a poder estructurar un anexo como el que te estamos mostrando en esta diapositiva y determinar cuál va a ser tu gasto en salarios para el año siguiente y lo trasladas a todos los meses del presupuesto. Igualmente lo puedes hacer con los contratos de limpieza, con el internet, el contrato de cable, algunos servicios profesionales, en el caso de los contadores o los abogados, etcétera, y haces un cuadro, un anexo, y esos serán los gastos que vas a trasladar a tu presupuesto. Para ilustrarlo mejor, en el cuadro de estado de resultados pro forma de alimentos y bebidas que te mostramos en este taller, estos aparecen resaltados en color verde, porque realmente son muy fáciles de identificar. Ahora bien, en la operación de alimentos y bebidas, normalmente el costo de venta es variable. La planilla, el alquiler y otros gastos que son muy fáciles de identificar, pues son fijos. Sin embargo, cuando tengas duda de cómo se comporta uno de los gastos, pues los vamos a dejar para el siguiente grupo de gastos que vamos a analizar a continuación. El tercer grupo de gastos de nuestro presupuesto son los que denominamos semivariables. Los gastos semivariables son aquellos que tienen un componente mixto, es decir, que tienen una parte variable y una parte fija, como por ejemplo los suministros de aseo. En una operación de alimentos y bebidas hay que hacer aseo sin importar si hay o no clientes. Es necesario que un restaurante o un bar esté limpio. Y por esta razón siempre tenemos que limpiar y utilizar insumos o materiales para hacer este trabajo. Pero también es normal que en la medida de que las ventas se incrementen, pues las rutinas de limpieza también se incrementen y el uso de estos productos aumente el gasto de suministros de aseo. Otro ejemplo de un gasto que tiene este comportamiento es el consumo eléctrico. Normalmente las empresas que brindan el servicio establecen tarifas diferenciales de acuerdo al consumo. Entre más consuma, más caro es el kilovatio. De esta manera, si consumes, por decir algo, 100 kilovatios, te lo cobran a 40 centavos de dólar el kilovatio, por decir un ejemplo, pero si consumes el doble de kilovatios, te lo cobran a 50 cada uno, y así sucesivamente. También estas empresas establecen un cargo fijo. Esto quiere decir que si, por ejemplo, cierras por un mes, igual te va a llegar un recibo por ese consumo mínimo. De tal manera que es un gasto que tiene un componente fijo y uno variable. Para calcular estos gastos en nuestro presupuesto, vamos a utilizar una metodología de regresión lineal que te vamos a explicar a continuación. Como lo mencionamos anteriormente, cuando estés realizando el presupuesto y comiences a identificar los gastos como fijos o variables y tengas duda, muy seguramente es porque ese gasto es semivariable y tenemos que aplicarle una metodología científica que nos permita calcular cuál es la proporción fija y cuál es la proporción variable de ese gasto. Esta metodología científica es la regresión lineal
que se formula con y es igual a bx más a. Para aplicar esta metodología es bastante sencillo, pero recuerda que en el documento PDF está perfectamente explicado paso a paso cómo llevarlo a cabo. Además, tienes como ayuda el documento de Excel donde está debidamente formulado un ejemplo de regresión lineal para calcular gastos semivariables. Y para que lo entiendas aún mejor, en esta misma sesión del taller te vamos a juntar un video screencast con todo el procedimiento de Excel para que veas cómo se hace. Básicamente, lo que vamos a correr es una regresión lineal donde vamos a tomar como variable X o variable independiente las ventas históricas del último año de alimentos y bebidas, sea banquetes, restaurante, bar, etc. Esa va a ser nuestra variable X o nuestra variable independiente. Y como variable Y o variable dependiente, vamos a tomar el gasto al cual le queremos calcular la regresión lineal. Para este caso puedes tener todas las Y que quieras. Todos aquellos gastos que tengan dudas son Y le puedes aplicar una regresión. Eso sí, lo vas a hacer uno por uno. Es decir, que vas a hacer una regresión tomando como X las ventas y tomando como Y, por ejemplo, los suministros de aseo. Y vas a hacer otra regresión tomando como X las mismas ventas, pero como Y la electricidad y así con todos los gastos que quieras aplicar este procedimiento. Para que entiendas cómo funciona la formulación de regresión lineal para calcular la porción fija de gasto y la porción variable de aquellos gastos de tu estado de resultado que consideramos semivariables, vamos a utilizar un ejemplo con los suministros de aseo para banquetes. Para ello, vamos a construir el cuadro número 15, donde vamos a tener la información histórica del año anterior de las ventas de banquetes. Y en las siguientes columnas vamos a colocar los gastos de ese mismo periodo de suministros de aseo, de electricidad y de todos los que tú creas necesario. En el ejemplo que te mostramos en el documento PDF, te describimos paso a paso cuál es la forma para que calcules la regresión lineal. Pero en el archivo Excel está la formulación de todos los gastos. Aquí te vamos a mostrar únicamente como ejemplo los suministros de aseo, pero el procedimiento para los demás gastos es exactamente el mismo. Partiendo de la información del cuadro número 15, vamos a calcular la regresión lineal para los gastos semivariables. En la columna C del cuadro número 15 aparece el dato histórico de venta de banquetes y en las columnas D, E, F y G aparecen los gastos semivariables a los cuales les vamos a calcular la regresión lineal. El resultado de la regresión aparece en la fila 22 resaltada en color verde. Este resultado lo vamos a interpretar como la porción fija promedio mensual de cada uno de los gastos. Así, por ejemplo, una vez que hemos corrido la regresión lineal, tomando como variable X las ventas del año anterior de banquetes y como variable Y los datos de la columna D que corresponden al gasto de suministros de aseo, nos da como resultado $877.17. Esos $877.17 corresponden a la porción fija promedio mensual del gasto de suministros de aseo. Eso quiere decir que la relación promedio que estableció la regresión lineal entre las dos variables nos indica que no importa cuál sea la venta, siempre va a haber un consumo mínimo de suministros de aseo de $877. Ahora, el paso que sigue es establecer la porción variable, es decir, la porción que varía en relación a las ventas y de esta manera completar nuestra formulación de regresión lineal
que de Y es igual a BX más A. El mismo procedimiento se calculó para los otros gastos que aparecen en las columnas E, F y G. Ese resultado, luego les digo, lo vamos a interpretar como la porción fija promedio mensual y corresponde a A en la formulación de regresión lineal. En la columna E, donde aparecen el consumo energético, no aparecen dólares, sino aparecen kilovatios hora, de tal manera que el resultado de la regresión es la porción variable de kilovatios hora promedio mensual. Al final, en este caso, vamos a tener que multiplicar por el precio del kilovatio hora para calcular el pronóstico, pero eso te lo mostraremos en el siguiente cuadro. Una vez calculada la regresión lineal para obtener el valor de A de la formulación Y es igual a BX más A de nuestra regresión lineal y que hemos interpretado como la porción fija promedio mensual, vamos a calcular la porción variable para poder completar nuestra formulación. Para calcular la porción variable lo vamos a hacer por diferencia, es decir, que vamos a tomar el resultado de la regresión lineal que corresponde a la porción fija promedio mes y la vamos a multiplicar por 12 meses para obtener la porción fija del año. Una vez que hemos calculado la porción fija del año, tomamos el gasto total de suministros de aseo y le restamos la porción fija. De esta manera obtenemos la porción variable. Y una vez que hemos obtenido la porción variable del gasto de suministros de aseo, lo que sigue es dividir esa porción variable por la venta total de banquetes del año anterior y de esta manera vamos a obtener el valor de B. Recuerda que este procedimiento lo puedes ver detalladamente en el documento PDF, en el archivo Excel y en el video screencast donde te vamos a describir cada uno de los pasos en Excel para que veas cómo se sigue este procedimiento. Una vez calculada la porción variable, ya podemos reemplazar B y nos queda por reemplazar únicamente el valor de X. En este caso, el valor de X corresponde al pronóstico de ventas de banquetes para el año siguiente. Es decir, que va a haber una X para enero, otra para febrero y así sucesivamente, como veremos en el siguiente cuadro. Una vez que se han calculado los datos de B y de A de la formulación de regresión lineal, podemos entonces calcular la proyección del gasto de suministro de aseo para el año siguiente en relación al presupuesto de ventas también del año siguiente, como nos lo muestra el cuadro número 16. Para ilustrarlo con un ejemplo, vamos a tomar la porción variable que es 0.02 dólares y lo vamos a multiplicar por el pronóstico del año siguiente que calculamos en la sesión número 1, que aparece en el cuadro 16 en la columna J. Es decir, que multiplicamos la venta de cada mes por la porción variable que es 0.02. Y a ese resultado le vamos a sumar, de acuerdo con la formulación, el valor de A, que el valor de A resultante de la regresión lineal es 877.17. Para que lo entiendas como un ejemplo, en la columna K del cuadro 16 lo ilustra perfectamente. Por ejemplo, en enero, si multiplicamos 45.199 dólares, que es el pronóstico que calculamos para enero del año entrante, y lo multiplicamos por 0.02 dólares, y a eso le sumamos 877.17 dólares que corresponde a la porción fija, vamos a obtener un gasto proyectado para enero del año siguiente de suministros de aseo de 971 dólares con 45 centavos. Este mismo procedimiento se repite en todos los meses como lo muestra la columna K y
te lo vamos a explicar en un video screencast para que refuerces el conocimiento acerca de este tema. De esta manera hemos calculado los costos variables representados en la materia prima, hemos calculado los gastos fijos y te hemos dado el ejemplo de la planilla, contratos de limpieza y otros. Y por último, hemos calculado los gastos semivariables, aquellos que tienen un componente mixto, y te hemos explicado en su totalidad el ejemplo de los suministros de aseo. Pero el procedimiento para el consumo eléctrico es exactamente el mismo, solamente que al final tenemos que multiplicar por el precio del kilovatio hora, y para los suministros de papelería y suministros de oficina, pues el procedimiento es exactamente el mismo y cualquier otro gasto semivariable. Ahora lo que nos queda es estructurar el estado de resultados pro forma, pero ya tenemos las ventas, el costo de venta, que es el costo variable que calculamos en esta sesión, y los gastos fijos y los gastos semivariables. En el cuadro de estado de resultado pro forma encontrarás unos campos resaltados en amarillos. Esos son los que vas a utilizar para hacer la práctica siguiendo el procedimiento que te hemos explicado en el documento PDF, en el Excel y en esta presentación.